Hola, estamos aquí con Lars grabando la tercera parte. Bueno, en realidad vendría a ser la segunda parte porque en la primera parte repitió un poco lo que teníamos en la primera parte. Entonces ahora está haciendo realmente lo que vendría a ser la segunda parte del tema de Venezuela. Y vamos a hacer una tercera parte luego ya para hablar de la actualidad de Venezuela. Sin embargo, ahora vamos a hablar ya de toda la etapa de Chávez y cómo se va repitiendo en Latinoamérica las mismas dinámicas en cuanto a este movimiento político del socialismo del siglo XXI. Entonces, estamos acá nuevamente con Lars y él va a empezar a hablarnos ya de este sector y tiene su pauteo para no olvidarse de nada. Lars, vamos. Vamos a hablar de los orígenes de la dictadura chavista, un cuarto de siglo de tiranía que no podría haber existido sin el personaje central de lo que va a ser la charla del día de hoy, que es Hugo Chávez, uno de los políticos más hábiles del siglo XXI y uno de los peores déspotas de la historia moderna. Más carismático, ¿no? También, o sea, a pesar de todo, y que no nos puede no gustarnos Chávez, pero tenía un carisma, un liderazgo, ¿no? Que es evidente que Maduro, su sucesor, no lo tiene para nada. Hugo Chávez. Vamos a empezar por el principio. Hugo Chávez Frías nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, estado de Barinas. Era hijo de Elena Frías, quien era maestra, y Hugo de los Reyes Chávez, un profesor ya de izquierda, adherido a los partidos socialistas. Ya vamos a hablar de ello más adelante. La tiranía, la infamia y la pasión por el delito se remontaron 4 generaciones atrás, a su bisabuelo de parte materna, Pedro Pérez Delgado, alias Maizanta, quien posteriormente lo agarraría casi como un ídolo personal, incluso al que lo invocó en su estadía en prisión durante un ritual espiritista. Exacto. Hablemos un poco de Maizanta. Maizanta, hijo de un indio guarniqueño, combatió con el coronel Zamora. Nació en 1875 en Ospín, estado de Portuguesa. A los 15 años mató a un coronel, el coronel Pedro Macías, para defender supuestamente el honor de su hermana, quien había sido abusada por este coronel. Pero muchos alegaban que en realidad no había sido abusada, sino que había un consentimiento por parte de su hermana. Pero él no pudo permitir tal ignominia y lo mató con 15 años. Era una persona... A los 15 años. Por este delito tuvo que huir y se unió a las guerrillas contra el régimen de Crespo en la revolución de Queipa en 1889. Su carisma le dio la fama de hombre temerario. Disfrutaba cortarle el cuello a los prisioneros y colocar las cabezas en sillas. Imagínense, esos ya son rasgos contundentes de sociopatía y psicopatía. Sí. A pesar de su temerario por lo carismático que era, tenía su célula guerrillera y hombres a su cargo. Las guerrillas famosas. Incluso tenían su grito de guerra, decía Maizanta, acompáñame, y iban. Ese era su grito de guerra, lo tenía Maizanta como si fuera... Justamente Maizanta viene de Madre Santa, que era un espíritu al que le solían rezar en esos lugares. Sí, porque es parte de la religión, ¿no? Que una de las religiones, digamos, oscuras, ¿no? Podríamos llamarlo así, de magia negra, si quieren, que hay en Venezuela, ¿no? Y estos líderes, tanto los cubanos, ¿no? Como los venezolanos, tienen esta tradición, ¿no? De buscar esta energía más oscura, más densa, ¿no? De muy bajo astral para conectar con ella y que le dé poder en la materia, ¿no? No es gente espiritual que quiere conectar con el amor, con la luz, con la compasión. Si se dan cuenta, o sea, hasta el grito de guerra tenía que ver con esta
energía tan oscura. Entonces ya se dan cuenta que está conectado todo, y esto no es una cosa menor, no es un adorno. En realidad es parte de quién era este personaje y de quiénes son estos personajes, ¿no? Los babalaos, cuando alguien está conectado a este tipo de sectas rituales, magia oscura, también está hablando mucho de quién es la persona, ¿no? Entonces aquí, acotando un poco a lo que dice Lars sobre esto que nos está contando en este momento, ¿no? Tras el triunfo de la Revolución Libertadora fue asignado alcalde y jefe militar de Sabaneta por Carpinio Castro. Ahí conoció a Claudina Infante, con quien tuvo 2 hijos. En 1914 desertó del gobierno de Juan Vicente Gómez e inició actividades clandestinas. En 1922 fue encarcelado y murió envenenado en prisión. De uno de sus hijos nació Elena Frías, la madre de Chávez, para quien Maizanta era una maldición, muy distinto a lo que fue para Hugo Chávez, que era un ídolo. Y cuando Chávez de hecho ya llegó al poder y fue dictador, se encargó de recolectar más de 200 documentos históricos sobre su bisabuelo, a quien consideraba incluso un profeta de su concepción revolucionaria. Elena conoció a Hugo de los Reyes a los 17 años, quien sería el padre de Hugo Chávez. Era profesor de primaria y devoto de la izquierda, parte del Partido Acción Democrática y del Partido Social Cristiano COPEI. 9 meses después de conocer a Elena llegó el primer hijo, Adán, y un año después nació nuestro hombre, Hugo Chávez Frías. El joven matrimonio Chávez vivía en una casa de techo de palma, eran muy pobres. Hugo de los Reyes ganaba 300 bolívares al mes. Incapaces de hacerse cargo de Hugo, lo dejaron con su abuela paterna, Rosa Inés Chávez, a quien la apodaban la Negra Inés. Ella le enseñó a leer y a escribir. Incluso hay una anécdota que cuentan sus familiares cercanos, que el primer día de clases a Chávez no lo dejaron entrar por llevar alpargatas viejas. La abuela Rosa Inés lloraba porque no tenía para comprarle zapatos. En aquellos años duros, los pequeños hermanos Chávez vendían dulces de papaya o lechosa, que en Venezuela los llaman arañitas. Hugo fue reconocido entonces en el barrio como el arañero de Sabaneta. Imagínense, aquí te voy a cortar un poquito, imagínense, nosotros podemos conocer mucha gente que la ha pasado mal en su infancia, muchísima gente. Y esto no sirve de excusa o justificación para decir que eso respalda entonces que una persona luego se haya vuelto perversa, que se haya vuelto demagoga, mentirosa, ¿no? En realidad todos tenemos siempre más de una opción en la vida, o más de un camino por el cual podemos recorrer según lo que hemos vivido. Así como unos que fueron abandonados por sus padres, que los padres no se hicieron cargo de ellos y que dejaron a las madres solas, pueden elegir repetir ese patrón paterno y ser ese mismo tipo de padres que abandonan, que no protegen a sus hijos, o ir por el camino contrario, más bien ser padres presentes, ¿no? Valorar mucho la familia, los hijos. Entonces, tenemos siempre 2 opciones, repetir o reparar. Entonces, si venimos, además de una condición así, se acumula mucho resentimiento, que igual es el caso de Evo Morales en nuestro país, en Bolivia, que se acumula mucho resentimiento y luego se hace todo un discurso de odio conectando con el resentimiento de otras personas. Eso hizo Hugo Chávez y es la misma escuela de Evo Morales. O sea que imagínense, no le voy a llamar ignorancia para que no resulte un poco agresivo, le voy a llamar
esta limitación cognitiva que puede tener la gente, más toda la excusa del resentimiento que traen consigo, que en vez de transformarla en arte, en vez de transformarla en algo positivo, en ser lo contrario de lo que vivieron o experimentaron, y buscar también lo opuesto, más aún si eres presidente para la gente. Entonces terminan haciendo, bueno, en este caso él genéticamente también podía tener esta predisposición. No digo que sea algo que sí o sí sucede, pero por lo visto Chávez sí genéticamente además traía, ¿no?, estos genes psicopáticos, estos genes que no hacían empatía con el dolor ajeno y que estaba dispuesto, como hace cualquier psicópata, hasta vender a su madre, ¿no?, con tal de conseguir a sus objetivos. Entonces ahí también vemos esto en esta parte de la historia de Chávez. A pesar de todo, su sueño de la infancia que mantuvo hasta la juventud, Hugo Chávez no tenía nada que ver con la política. Él soñaba con ser un beisbolista profesional y de hecho tenía su ídolo, quien era un Néstor Isaías, a quien le llamaban el Látigo Chávez. Igual que Evo y su fanatismo por el fútbol, ¿no? Sí. Este Látigo Chávez triunfó en las grandes ligas y falleció en un accidente a los 23 años. Y fue tan traumático para Hugo Chávez que entró en depresión y faltó una semana a su escuela. Y ahí, cuando salió del pozo depresivo, se propuso la ambiciosa meta de jugar, de ser pitcher profesional en las grandes ligas. Lástima que no lo cumplió. Ya veremos por qué no pudo cumplir su sueño. Y ojalá hubiera podido cumplirlo, así se quedaba jugando. Sí. Como cierto pintor austriaco que lamentablemente fracasó y en vez de pintar, bueno, no podemos decir el nombre, pero bueno, ahí está el Holocausto, ¿no? O sea... En 1966, él y su hermano se mudaron a Barinas para cursar el bachillerato en el Liceo Florencio Lira. Vivían en casa de su tío Marcos, junto a su esposa y sus 7 hijos. Hugo, cuando niño, era simpático y cariñoso, pero también agresivo. Su pasatiempo favorito era robar gallinas y hacer hervido con su mala junta. 2 de sus mejores amigos de la infancia, quienes eran hermanos y se llamaban Federico y Vladimir Guevara. Guevara era el apellido y los nombres son por quienes se imaginan. Una vez, el padre de sus amigos los descubrió robando a las gallinas y los obligó a sentarse en su biblioteca y les dijo, igual es icónico, el padre de estos 2 personajes obviamente era un ferviente comunista, y les dijo que no se había molestado con ellos por haber robado, sino porque le había robado a los pobres. Y ahí, desempolvando un libro así de gordo, les dijo que la propiedad es un robo. Ahora van a venir todos los días a que los introduzca en la doctrina comunista. Y el libro que había sacado era Das Kapital de Karl Marx. Imagínense, ¿no? Y además que, aquí acotando lo que dice Lars, ahí ven como la formación, ¿no?, el mensaje, no los castigaba por robar, sino a quién robaron, ¿no? Si van a robar, roben a los ricos, no a los pobres, ¿no? Pero roben, o sea, no está mal robar, solo a quien robas. Entonces ahí hay un problema, además que la democracia, si apelamos, ¿no?, a lo que decía Sócrates sobre lo que era la democracia, un diálogo donde todos se respetan, y donde hay gente idónea para tomar decisiones. O sea, Carlos Marx fue el que dijo todo lo contrario. O sea, no, aquí hay enemigos y amigos, aquí si tú eres amigo, aquí estás conmigo, si eres enemigo, no. La polarización, el discurso de odio, estaba el explotador y el explotado, y todo eso fue adoctrinamiento. Como dice Lars, el castigo que al final determinó lo que iba a hacer Chávez fue el introducirse en la política desde el discurso marxista, ¿no?, que no habla de democracia, que no habla de diálogo y consensos,
que habla de reconocer quién es tu enemigo, porque aquí hay dos clases, ¿no? Y su padre ya le dio ese mensaje cuando dijo, no importa el robo, sino a quién has robado. Sí. Este hombre, quien era el padre de sus mejores amigos, era José Esteban Ruiz Guevara, un escritor, historiador y periodista de izquierda, militante y miembro del Partido Comunista de Venezuela. Y también era un miembro activo de de la organización guerrillera de Venezuela llamada FARC. Ruiz Guevara fue herido en combate, perseguido y encarcelado. Y ahí fue, leyendo los libros de su biblioteca, fue que Chávez descubrió que sus amigos se llamaban Federico por Engels y Vladimir por Lenin. La casa de Ruiz Guevara funcionaba como un centro de reuniones, donde se respiraba historia, conspiración, marxismo, política y violencia. Hugo pasaba horas leyendo a Marx, Lenin y los panfletos de Mao Zedong, junto a obras de Simón Bolívar, con quien halló una conexión especial. Chávez no sobresalía ni destacaba todavía. Sus horas pasaban entre el estudio, el béisbol y las salidas con alguna muchacha que lo rechazaba por su aspecto. La negativa del sexo opuesto despertó los impulsos más oscuros de Hugo. Una noche que habían salido de fiesta, dice que intentó encarar a una chica muy linda del bar y que ésta la rechazó. Y como no pudo con el sentimiento de ser rechazada, junto con su amigo Vladimir, quien tenía una camioneta vieja, la siguieron hasta su casa y encontraron cuentan las anécdotas, que encontraron por el camino un burro muerto. Le cortaron la cabeza al burro, lo llevaron hasta la puerta de la casa de la muchacha y se lo dejaron ahí. Imagínense. Ya se veía ahí sus comportamientos mafiosos de Hugo. Psicopáticos. Por desgracia, los oyó toda la cuadra y pasaron 3 días lavando el carro de su padre como castigo. En el último año del bachiller, un soldado y una charla en el colegio para reclutar jóvenes. Chávez ahí vio la oportunidad de instalarse en Caracas y estar más cerca de los equipos de béisbol profesional. 3 semanas después de graduarse, ingresó en la Academia Militar de Venezuela, pero lamentablemente su sueño deportivo se hundió tras una lesión en el brazo derecho. Después de esa lesión, compró flores y se fue directo a la tumba de su inspiración, el látigo Chávez. Ahí se confesó y pidió perdón, y le dijo: ya no podré lanzar la bola, mi querido látigo, pero te prometo que haré algo mejor. Seré un soldado patriota y bolivariano, y este brazo lanzará las balas de la justicia que harán sangrar a los burgueses. Durante la Academia Militar, Chávez forjó su personalidad y sus aires revolucionarios. ¿Querías decir algo? Sí, bueno, que ahí se dan cuenta una mente tan simple. Las limitaciones cognitivas, a ver, no significa que una persona que no sea instruida en la academia no pueda ser presidente o aspirar a algún cargo político, porque sí hay gente que es autodidacta y que lee más de 4 o 5 libros, ¿no? Y que se entera además de lo que dicen los otros para llegar a un punto medio y ser más analítico. Yo creo que ahí está el principio del fanatismo también de Chávez, ¿no? Y el fanatismo que luego inculca y con el cual adoctrina a toda la gente que lo sigue, ¿no? Porque nadie le dice: oye, no seas fanático, no te polarices, a ver, mira este otro lado. No, él ya tenía como caballo cochero que no mira otro lado, que de repente le pasan un libro, es el único libro que medianamente lo entiende y se agarra de eso y termina siendo un salvavidas de plomo que le dan a todo un país, ¿no? Porque claro, a Chávez lo veían como ese salvavidas que iba en contra de los neoliberalistas que estaban en ese momento, del neoliberalismo, y en vez de ser un salvavidas que realmente saque a flote a la gente pobre, fue ese salvavidas de plomo
que hundió Venezuela sin otra opción. ¿Por qué? Porque era fanático, porque no era capaz de entender otra cosa. Entonces, lo mismo en Bolivia, cuando alguien se vuelve fanático de un político o de una ideología y se polariza, ¿no? Como fue el discurso de odio del masismo que nos pedía a todos polarización. Por eso es que durante 20 años del masismo, yo ni por si acaso ni se me ocurría hacer este tipo de videos, porque realmente la gente estaba muy polarizada, no había pensamiento crítico, y mientras menos gente exista que se ubique en un centro, ¿no? Ni izquierda ni derecha, ni se polarice, mientras menos gente quiera hablar, que fue lo que yo hice durante 20 años, ¿por qué? Porque levantamos roncha a la gente que sí se polariza y te llaman tibio y te dicen que no te defines. Pero es que, claro, este tipo de políticos, fanáticos también a su vez, ellos nos piden ser fanáticos, y el fanatismo viene con un discurso de odio porque necesita un enemigo, necesita alguien que esté en contra, en este caso la burguesía, ¿no? La burguesía, bueno, y luego muchos más que se inventaron, porque el socialismo inventa enemigos, si no los tiene, los inventa. Esa es la consigna, como fue la consigna de Marx cuando busca o ve el enemigo, ¿no? Y dice, aquí está el proletariado, nosotros los buenos, ¿no? Y allá están los burgueses que son los malos. Entonces arma ya esta dicotomía, esta polarización, que no nació así la democracia. El discurso socrático y sobre la democracia no decía nada de eso, más todo lo contrario a esto, ¿no? Hablaba de diálogo, como ya lo dije. Entonces, por eso es que yo creo que en esta parte tenemos que reconocer eso. O sea, Chávez era un hombre que fue fanatizado desde su infancia, luego en su adolescencia, las circunstancias de la vida también lo hizo de un hombre, de un ser humano, el látigo Chávez hizo su ídolo, ¿no? Al punto que lo invocaba. Entonces, un culto a la personalidad también, que para él era totalmente normal, y pedía a su gente que haga un culto a la personalidad. Por eso decía, esta limitación cognitiva, ¿no? Combinada con estas formas que fue criado, hicieron ese Frankenstein, ese monstruo que terminó siendo Chávez. Y lo mismo en Bolivia con Evo Morales, exactamente lo mismo. Yo diría que Chávez fue una persona limitada, era una persona muy inteligente, lamentablemente, demagógica como pocos. Claro, pero hablo de la limitación cognitiva, de no ser capaz de ver más allá de lo poquito que aprende, de lo que le es afín, pero no querer ver realmente todo el contexto, ¿no? O sea, él era una buena ficha, y como dice Lars, o sea, él tenía el conocimiento suficiente para hacer una buena ficha del socialismo del siglo XXI. Luego ya vamos a ver cómo Chávez pactó con los más grandes intereses de Washington, y ya vamos a llegar a esa parte. Porque no es que tampoco era un antiimperialista como se vendía. Él sabía cómo el vehículo para llegar al poder. Como decimos en Bolivia, o sea, no era inteligente, a ver, no era sabio, y tampoco no tenía una gran capacidad intelectual dentro de lo académico, pero la viveza criolla, ¿no? O sea, igual llegó a destacarse bastante en su carrera militar. Claro. Ya vamos a hablar de eso también. Sí, ahora les va a contar, ¿no? En lo que sí destacó. El personaje enigmático de Hugo Chávez. De hecho, su promoción de Hugo Chávez durante la Academia Militar, que se llamaba Simón Bolívar I, fue la primera en recibir una reforma educacional, dándole un enfoque más progresista a los conscriptos uniformados. Adoctrinamiento. Si algo caracterizaba al comandante era su manía por violar los reglamentos militares. Leía mucho y entrenaba poco. Comía con los soldados, les recitaba poemas de su abuelo Maizanta a los cadetes. En lugar de sanciones físicas, los castigaba haciendo leer juramentos al Libertador.
En 1975, Chávez se graduó de la promoción Simón Bolívar I, obteniendo el grado de subteniente de artillería. Fue el octavo mejor promedio de 75 cadetes. El encargado de entregarle el sable de subteniente fue el mismísimo presidente Carlos Andrés Pérez, del que hablamos en el video pasado, y a quien buscaría derrocar en su segundo mandato. Al mes de recibirse fue enviado a un regimiento en Marinas. Su primera tarea fue dar conferencias en colegios secundarios. En 1977 conoció a Nancy Colmenares, maestra de Sabaneta, con quien se casó ese mismo año y tuvieron 3 hijos: Rosa, Virginia, María Gabriela y Hugo Rafael. Ese mismo año fue nombrado oficial de comunicaciones en el Centro de Operaciones Tácticas Scott de San Mateo, estado de Anzoátegui, raro el nombre. Él recibió adiestramiento en tácticas de guerra contrainsurgente y guerra psicológica. Guerra psicológica, comunicación. Parte de la malla era familiarizarse con la literatura revolucionaria, literatura con la que él ya estaba muy familiarizado, y también por eso fue que se destacó tanto en esta área del ejército, y con quien también aprendió cuáles son las tácticas de la guerrilla. No tardó en obtener un ascenso debido a que él conocía las tácticas, él conocía internamente a toda la literatura revolucionaria y también conocía la narrativa, ¿no? Que le pedían en ese momento que estaba el progresismo. Así se le asignó el mando de un pelotón de comunicaciones. En 1977 se desarrolló en los cuarteles un movimiento clandestino llamado ARMA, cuyo significado es Alianza Revolucionaria de Militares Activos, donde Chávez se sumó con el nombre clave de José Antonio. Sus compañeros lo convencieron de continuar la carrera militar y planificaron la revolución desde la institución castrense. Fue nombrado oficial de comunicaciones en el batallón blindado Bravos de Apure de Maracay en 1978. Después fue ascendido a teniente y se formó como oficial tanquista, llegando a obtener bajo su comandancia a una treintena de tanques. En 1982 recibió la noticia del fallecimiento de su abuela Rosa Inés, quien lo había criado en su infancia. Y fue ahí que nació ese mismo año el movimiento bolivariano. El 17 de diciembre le encomendaron la tarea de hablar sobre Simón Bolívar por un homenaje a este. Tuvo un acto fallido y pronunció la palabra prohibida, revolución. Al finalizar, le dijeron que su discurso se asemejaba más al de un mitin político que al de una charla sobre Simón Bolívar. Y después sus amigos se acercaron a él y le dijeron que los altos mandos estaban muy molestos por la charla revolucionaria, el mitin político que acababa de dar. Sí, porque además el socialismo del siglo XXI, ¿no?, ha hecho todas sus revueltas en nombre justamente de la revolución, ¿no? O sea, le han puesto el nombre revolución al caos que hacían. No era realmente una revolución. Yo diría que desde la Revolución Francesa no hay una verdadera revolución, pero se usa esa palabra o se mal usa justamente para poder excusar, ¿no?, todo el caos y los disturbios que arman en nombre de la revolución, pero no es una revolución, no cumple ningún requisito de revolución. Son tácticas de guerrilla, como dice ahí, y eso tenemos que distinguirlo. Ese mismo día propuso a sus compañeros replicar el juramento que hizo Bolívar ante Simón Rodríguez, quien fue el maestro de Simón Bolívar, en el Monte Sacro de Roma, en 1805. Chávez modificó las últimas palabras diciendo por voluntad de los poderosos, en vez de decir la frase original.
Aquella tarde nació el EBR, Ejército Bolivariano Revolucionario, y en 1983 el nombre fue modificado por MBR 200, por el bicentenario del natalicio de Simón Bolívar. El MBR 200 comenzó a ganar adeptos. Desplegó una campaña publicitaria promocionando la vida y obra de Bolívar y como agregado de Maizanta, su bisabuelo de Hugo Chávez. Chávez alentaba a trabajar con los partidos de izquierda. Contaba con la ayuda de su hermano Adán, quien era miembro del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. En 1985 le confiaron el escuadrón de caballería Francisco Farfán en el Orza, estado de Apure. Un año después, la comandancia del recién creado Núcleo Cívico-Militar del Desarrollo Fronterizo Arauca-Meta, y en 1988 los golpistas reunían un verdadero ejército y contaban con cientos de oficiales de las Fuerzas Armadas. Ese mismo año, Chávez fue nombrado jefe de auxiliares del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa y llegó a tener un despacho en el mismísimo Palacio Presidencial de Miraflores. Ya se estaba infiltrando en las más grandes esferas. Obviamente todavía no sabían que de todos las células revolucionarias que se estaban armando dentro del propio ejército de Venezuela. Y Diosdado Cabello, cuando aparece, porque se conocen ahí, ¿verdad? Ya va a llegar Diosdado Cabello. La noche del 26 de octubre, una columna de 10 vehículos blindados salió del fuerte Tiuna con rumbo al Ministerio del Interior. El ministro Simón Alberto Consalvi estaba a cargo del Poder Ejecutivo. De repente, 10 tanques rodearon el edificio. Las calles aledañas y puertas del ministerio fueron bloqueadas, y los vehículos regresaron como si nada hubiese ocurrido. Se inició una investigación en el ejército, y en diciembre de 1989, Chávez fue detenido y llevado al Ministerio de Defensa. Fue acusado de conspirar contra la República y planear el asesinato de altas autoridades del Estado. ¿Por qué? Porque se le acusó porque se le vio junto a la bomba de gasolina del fuerte Tiuna, cambiándole las matrículas a un coche. Sin embargo, ante la falta de pruebas, fue liberado. Sin embargo, el origen de la conspiración y de todas estas operaciones de tanques venía directamente desde Washington, y más precisamente de un enviado, Hugo Posey, coronel de Estados Unidos, graduado en 1975 en la Academia de las Fuerzas Aéreas de Colorado Springs. Exacto. Sus estudios secundarios, esto como un dato curioso, los realizó en St. John's Jesuit College Preparatory, un colegio jesuita. Operó en Venezuela entre junio de 1988 y julio de 1991 como agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Aquí quiero agregar algo sobre los jesuitas. ¿Ya? Hubo muchos sacerdotes jesuitas, algunos dejaron los hábitos, de hecho, otros no, como el padre Luis Espinal, ¿no? Que muchos conocen, que los jesuitas, si bien por todo lo que pregona la iglesia, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con tener compasión con los menos privilegiados, ¿no? Y ayudar, encontraron como un movimiento paralelo, podríamos decir, con algunos grupos progresistas de la época. Pero yo creo que se confundió tanto y además se metieron de una forma que ni ellos mismos calcularon, unos sí, otros no, todo cómo iba a repercutir y todo el daño colateral que iban a hacer, ¿no? O sea, los jesuitas sabían muy bien dónde se estaban metiendo, qué se estaba haciendo, pero ahí se confundieron muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso esto que menciona Lars ahora,
sobre este personaje que además fue educado por jesuitas. Sí, los jesuitas en algún momento estuvieron, no sé, podemos hablar también de eso, ¿no? Del tema de los jesuitas. Es muy interesante enterarse porque los jesuitas sí en Latinoamérica fundaron, ¿no?, las primeras universidades. En toda América. En toda América, o sea hasta que... el día de hoy muchas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos son jesuitas. Sí, aquí donde estamos en Córdoba, por ejemplo, esta fue la ciudad donde los jesuitas fundaron la primera universidad de Argentina, ¿no? Por eso aquí también hay una ciudad universitaria muy de toda grande. Latinoamérica, pues. Sí, de toda Latinoamérica, ¿no? La Universidad de Córdoba. Y bueno, por eso mis hijos también están aquí estudiando, ¿no? Porque realmente, además que hay todas las carreras y es... Lamentablemente ya no es de los jesuitas. Claro, ya no son los jesuitas los que están Los acá, echaron. ¿no? Sí, ¿no? Los echaron y eso también es parte de todas estas historias, porque al meterse igual ellos en la política, crean pues un rechazo, ¿no? Después todo se mezcla. Entonces vamos a hablar un día específicamente de eso, pero cuando habla de este personaje norteamericano que llega, ¿no?, a Venezuela y tiene contacto con Chávez, y es una persona formada en la Universidad de los Jesuitas en Estados Unidos, bueno, ahí podemos atar cabos, ¿no? Yo estoy aquí comentando para un poco que entiendan cómo todo se une, ¿no? Y los jesuitas en toda Latinoamérica tuvieron una presencia muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, continuemos, Lars. Y en septiembre de 1988, Chávez regresaba de Guatemala, donde participó del primer curso internacional de la guerra política, un curso ultra exclusivo, donde solo podían acceder militares de altos rangos y necesitaban sí o sí tener un padrino con fuertes influencias en Estados Unidos. Y en el caso de Chávez, su padrino fue justamente Hugo Posse. Este norteamericano, ¿no? Este que llegó a Estados Unidos. El 26 de octubre se produjo el simulacro de la Noche de los Tanques. La idea de un golpe en Venezuela tenía el objetivo de subordinar los negocios petroleros a los intereses de Washington. Hugo Posse era el hombre de George Bush padre. La relación de Chávez con el coronel fue estrecha. Lo seleccionó como posible candidato a asumir una junta militar, y ambos tuvieron reuniones y varios viajes en avión. Y en 1990, sus superiores lo alejaron de Caracas, dándole un destino de oficial para asuntos civiles en la Brigada de Cazadores de la Guarnición Maturín. Ya lo veían como peligroso, si se dan cuenta, ¿no? Ya había ocurrido el Caracazo también, que fue la crisis social de la que hablamos en el video pasado, una crisis social la más sangrienta de la historia de Venezuela. El 2 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez tomó posesión. En un intento por detener la crisis, decretó un plan de ajuste, el llamado paquetazo. Las protestas se iniciaron en Caracas y el ejército comenzó a disparar contra los civiles. Sí, siempre los ajustes, por eso yo ahora estoy un poco temerosa con lo que está pasando en Bolivia. En Bolivia vamos a vivir un momento de ajuste, ¿no? Y si no se calcula bien cómo llevarlo a cabo, cuándo, ¿no? A veces que un ajuste se haga en mucho tiempo es contraproducente. A veces es mejor hacer los ajustes muy rápido, ¿no? El shock, como le dicen, porque si das mucho tiempo, dejas que otra gente aproveche el malestar social que se crea por un ajuste y que ahí entren todas estas ideologías, ¿no? Y todas estas subversiones que están ahí preparadas esperando el momento. Entonces yo creo que además en Bolivia tenemos un vicepresidente que ni siquiera tenemos el enemigo fuera del gobierno actual, está dentro del gobierno esperando que se lancen estas políticas de reajuste para decir, no, yo no estoy de acuerdo. El mismo vicepresidente, imagínense, o sea, en la mayoría de los países ha ocurrido esto en épocas de reajuste por los malos gobiernos neoliberales de gente de la oposición.
Y ahora en Bolivia, por primera vez en nuestra historia, tenemos a la oposición de vicepresidente, o por lo menos es lo que aparenta, ¿no? Y otra vez ahí hablo yo de los limitados cognitivos, y cuando tenemos trastornos mentales también, porque realmente, yo siempre digo, desde mi punto de vista terapeuta, yo veo que Edman Lara, el vicepresidente de Bolivia, necesita ayuda psicológica, terapéutica, hasta psiquiátrica, urgente, porque esto no es un juego. No se ha dado cuenta. Yo sé que le encanta ser visto, que le encanta estar tiktokeando como si fuera un adolescente. Además creo que tiene síndrome de Peter Pan, el vicepresidente. Y no sé quién lo guía, porque sí, de que hay alguien que le pone el dinero ahí, como decía Lars, hay que seguir el dinero para saber quién está detrás de él y quién lo está financiando, porque está respondiendo a intereses de alguien, aunque por su limitación cognitiva no, tal vez un poco zafa de lo que le piden los otros que haga, de lo que además espera el propio presidente que haga. Pero es un peligro, ¿no? Imagínense si ya fue un peligro en Venezuela con gente que era de la oposición y se armó esto en una época de reajuste. Lo que puede suceder en Bolivia no es algo menor, y creo que la gente, no sé si la mayoría no está consciente dentro del gobierno de esto, si ya tienen un plan para un poco neutralizarlo al vicepresidente. Pero las épocas de reajuste son muy peligrosas, y bueno, ahora nos va a seguir contando Lars lo que pasó en esa época de reajuste en Venezuela. Y Venezuela es la historia de Latinoamérica, es lo que se va repitiendo una y otra vez. Ya pasó en Bolivia con el 21060. Y se estarán preguntando dónde estaba Chávez durante el Caracazo ocurría. Pues él se hallaba enfermo, estaba en su casa, postrado, y cuando ocurrió el Caracazo, fue uno de sus amigos a su casa y le dijo todo lo que estaba ocurriendo, y ahí Hugo Chávez ya se pronunció diciendo qué lástima que él no estaba presente, porque si estaba presente él ya estaría en el Palacio de Miraflores. Exacto. En 1991 Chávez obtuvo su ascenso a teniente coronel y asumió el mando de una brigada de paracaidistas. Para julio, los miembros del MB 200 llegaron a la comandancia de 7 batallones. Se pactó ya una fecha para el golpe de Estado. El plan Operación Ezequiel Zamora era la toma del Poder Ejecutivo Nacional. Chávez asumiría el liderazgo como comandante en jefe. Involucraría a más de 2.000 militares. Y en la noche del 3 de febrero de 1992, unos 300 efectivos de élite del batallón de paracaidistas de Chávez fueron movilizados a Caracas. Tomaron posiciones en los alrededores de la residencia presidencial de La Casona y de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda. Las demás unidades ocupaban puntos estratégicos militares en Maracaibo, Maracay y Valencia. El presidente Carlos Andrés Pérez, que regresaba del foro de Davos, de una comitiva. Del foro de Davos, el presidente liberal, regresando del foro de Davos. Y lo emboscaron a su regreso. ¡Qué contradicción! Una comitiva lo abordó en el aeropuerto de Maiquetía y le informaron de una conspiración en marcha. Pérez no les creyó. Ordenó que lo llevaran al Palacio de Miraflores. Y ahí la caravana fue víctima de un atentado. Pérez de milagro logró escapar, y Chávez se instaló en el Museo Histórico de la Planicie de Caracas. Encomendó a 2 capitales la toma del Palacio Presidencial, pero ese fue el golpe de Estado fallido de Hugo Chávez, el primer intento. Comenzaron los primeros enfrentamientos armados. El presidente huyó por los túneles subterráneos de La Casona y se dirigió a los estudios de Venevisión y emitió una cadena nacional. Chávez le encomendó, aquí aparece, a Diosdado Cabello, su fiel, su mano derecha, Eso iba a decir justo, ahí que tomara las antenas de telecomunicaciones y transmitiera un mensaje. Diosdado lamentablemente no. Por suerte fracasó. Por suerte fracasó. Las tropas de Chávez se dirigían al Palacio Presidencial. Les tendieron una emboscada.
El saldo fue de 20 muertos. Y a las 7:45 del 4 de febrero, Chávez decidió rendirse y es llevado al Fuente Tiuna. Y ahora, antes de que sigas, por si acaso Chávez estaba tan consciente que las telecomunicaciones eran muy importantes, que luego le designa a Diosdado Cabello, bueno, no sé si le designa, pero le hace presente todo el tiempo lo importante que es el tema de la comunicación, bueno, en ese momento no había redes sociales, pero había medios masivos de comunicación. En esos tiempos era la televisión. Exacto, ¿no? Y Diosdado luego se dedica y hace mucho énfasis en eso. O sea que aquí empieza todo, por si acaso. Chávez decide rendirse y es llevado al Fuerte Tiuna, donde residía el secretario de Defensa, Enrique Ochoa, quien después se encargaría de liberarlo. A él le entregarían las armas. Ochoa, que era en realidad un impostor, pero a él le encargaron que él reciba las armas. Y Ochoa era el mismo que la embajada estadounidense había elegido para la junta militar. Chávez fue protegido por Ochoa, contradiciendo las órdenes de Carlos Andrés Pérez, claro, porque ya estaban obedeciendo las órdenes del poder que va más allá. Exacto, ¿no? Y además, dense cuenta, Chávez igual, ¿no? Subestiman, igual que lo subestiman a Lara. Su primer intento de golpe falla, y ya antes hizo amagues, ¿no? Y lo siguen subestimando, entonces hace un intento de golpe y continúan subestimándolo y dicen, no, ya lo estamos neutralizando, ya lo estamos... Hasta que finalmente termina logrando lo que buscaba. ¿Por qué? Porque todos lo subestiman, y sí, es verdad. Nuestro vicepresidente Edman Lara es un limitado cognitivo, pero no lo suficiente como para que no pueda llevar esto que también Chávez llevó a cabo, que para mí también era otro limitado cognitivo, por lo menos de lo que se espera de alguien que lleve adelante un país. Entonces, si seguimos subestimando a estos personajes... Yo no subestimaría tanto a Hugo Chávez, no me parece una persona tonta para nada. Bueno, para mi expectativa tal vez no era lo suficiente, porque para mí una persona que no tiene compasión y no tiene capacidad de hacer consensos y de escuchar al país cuando tiene... Su ambición era más grande. Codicia no era ambición. La ambición es algo que todos tenemos y está bien, y ha hecho grandes ciudades la ambición. La codicia ha armado las grandes guerras. Entonces, para mí es una falta de conexión en el cerebro. Lo siento, ya me estoy enojando. No voy a seguir con esto, pero sí, para mí sí son limitados cognitivos cuando no son capaces de ver el daño y el sufrimiento que le están causando a un país, y más aún cuando no hacen empatía. Entonces, nuestro vicepresidente Lara está en lo mismo, ¿no? Podemos creer también que es una persona que no tiene muchas luces, pero que no tenga muchas luces no significa que no tenga esa viveza criolla que hace que todas estas personas que no tienen suficiente instrucción terminen liderando un país como Evo Morales, que se jactaba de no haber leído o de haber leído máximo 2 libros en su vida, y de no haber sido capaz ni siquiera de pasar de curso en colegio, que tenían que llevarle una oveja, y además contaba eso, él orgulloso de ser una persona de tan pocas luces y presidente de Bolivia. Entonces, para mí estas personas las subestimamos, pero y es lo que digo ahora, subestimamos la capacidad del daño que tienen posibilidad de hacer a una nación, porque decimos, no, como no sabe mucho, no, pero estos que no saben mucho son los que más daño y peores cosas le pueden ocasionar a un país. Sigue tú, Lance. Y me parece bien que defiendas tu posición con Chávez. También fue Ochoa, porque después del golpe de estado fallido y a sabiendas de lo importante que eran los medios de comunicación, Andrés Pérez encargó a todos que no dejen ver ninguna nota de Chávez, que no dejen que él hable en televisión ni nada, sin pasar por el filtro del gobierno. Pero Ochoa, una vez más, no hizo caso
y fue él quien permitió que después los periodistas fueran a la cárcel y lo grabaron en su dichoso video que lo catapultó a la fama, donde dice: por ahora no hemos conseguido nuestros objetivos, ustedes lo hicieron muy bien allá afuera, pero lamentablemente nuestros objetivos ya no podrán ser cumplidos. Yo asumo la responsabilidad. Bueno, el famoso video, y claro, como primero que él decía por ahora, o sea, ya te la tenía clara que el primer intento había fallado, pero bueno, es así. Hay que lanzarse al éxito y aprender de los errores. Total, él sabía que iba a tener una segunda oportunidad, porque ya la revolución no venía desde los cerebros de Venezuela, sino que ya venía desde los cerebros de las más altas esferas. Y también norteamericanos, por si acaso. Los dos, que todos afuera creyendo que son enemigos y sin embargo, bueno, pues así es. Después salió de la cárcel de Yaré. Era un hombre libre de nuevo. Fue indultado y listo para volver a luchar por su revolución. No buscaría conquistar el poder a través de la violencia, ya no le hacía falta, sino a través de las elecciones. Recorrió las barriadas populares, exhibiéndose como un líder moderado. Comenzó a trabajar día y noche, recabando apoyos de los únicos capaces de impulsar su carrera presidencial: la familia Cisneros, quienes representaban los negocios del clan Rockefeller en Venezuela. Y ahí fue que Chávez emprendió una serie de viajes, tomando contacto con los partidos progresistas de Estados Unidos. Visitó Colombia también, alojado... Demócratas. Esos son los partidos progresistas de Estados Unidos. Sí. Los demócratas. Y también visitó Colombia y fue alojado por el ex terrorista del M-19, Gustavo Petro. Imagínense. El 12 de septiembre recibió una invitación para visitar Cuba, emitida por el embajador de Castro en Caracas. Fue recibido por el dictador barbudo en el Aeropuerto Internacional José Martí. Su gira concluyó en Colombia, donde se reunió con los líderes de la guerrilla genocida de las FARC. Las FARC. Quienes realmente estuvieron allí para acogerlo fueron los ingleses, sin embargo. La relación con el gobierno británico surgió públicamente en marzo de 1995. Ya nos acercamos cada vez más a la asunción de Chávez. El consejero político de la embajada británica, Paul Wester, fue visto cenando con Chávez. Chávez alardeó de su relación con Londres. Denunció que el embajador británico, John Flynn, había organizado una visita a Inglaterra para él. Pero el viaje fue cancelado. A medida que su carrera presidencial despegaba, Chávez comenzó a volar por la nación en un avión brindado por Henry Lord Fulton, uno de los herederos de la dinastía británica. En 1996 conoció a María Isabel Rodríguez, y de aquel matrimonio nació Rosa Inés, su hija menor. En julio de 1996, su agenda ya estaba en marcha. Viajó a El Salvador a una reunión del Foro de Sao Paulo, y el 19 de abril de 1997, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 cambió su nombre por Movimiento Quinta República. Chávez fue designado su líder y postulante. Las campañas de marketing estaban funcionando. El nuevo ídolo ofrecido por los Rockefeller, la CIA y el Servicio de Inteligencia Británico gustó lo suficiente. Y ya en mayo de 1998, el comandante obtuvo lo que tanto ansiaba: tomarse su tecito en Buckingham, de lo que alardeaba tanto. Visitó la sede del seminario de los Rothschild. Fue presentado a quienes serían sus socios, funcionarios del gobierno de Tony Blair, miembros del Parlamento Socialistas Fabianos, de la Universidad de Oxford y el presidente de la British Petroleum. Otro que no quedó atrás fue el vicepresidente de Bill Clinton. En agosto, Chávez se reunió con Howard Glynn, empresario de Miami, su principal recaudador de fondos. Intentó obtener un visado estadounidense 2 veces, pero se lo negaron por sus antecedentes golpistas. A pesar de que tenía una invitación de la sucursal neoyorquina del mismísimo banco JP Morgan Chase. JP Morgan. Los Rockefeller amaban a Chávez.
Y en septiembre, en un reportaje, Chávez proclamó que estaba muy cerca de la tesis del primer ministro británico, Tony Blair, cuando habla de la tercera vía, y prometió que nunca recurriría a los controles cambiarios. Las cartas ya estaban echadas. Qué ironía, ¿no? A mediados de octubre, el embajador Wilkinson dijo en una reunión de la Sociedad Anglo-Venezolana de Londres que Chávez ganaría con total seguridad los comicios de diciembre. La primera prueba fueron las legislativas del 8 de noviembre de 1998, donde el MBR se ubicó en segundo lugar, cosechando 49 escaños. Para asegurarse el triunfo, se creó el Polo Patriótico. Y el 5 de diciembre, Chávez tuvo una entrevista con el periodista mexicano Jorge Ramos. Ya el 6 de diciembre, con el 56.5% del escrutinio a su favor, superando a Enrique Salas Romer, Hugo Chávez Frías se convirtió en presidente de la República de Venezuela. Entonces así tuvo legitimidad. ¿Por qué los dictadores quieren ganar democráticamente? Porque así obtienen legitimidad. Entran la primera vez estos que luego se vuelven dictadores democráticamente, obtienen legitimidad utilizando el sistema a su favor. Exacto. Y luego ejecutan el golpe de estado desde adentro. Exacto. Es una forma mucho más inteligente de hacer un golpe de estado. Así es. O sea que porque si hubiera habido un derramamiento de sangre ya en su primer mandato, ya habría sido resistencia, hubiera habido ya resistencia. Ya habría tenido manchado su nombre. Sí. ¿No? O sea que a tomar en cuenta todo eso, porque esto lo hemos vivido en toda Latinoamérica, los países que han entrado presidentes democráticamente, avalados, como la ayuda que le dio Carlos de Mesa Gisbert, que era vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, le dio una gran ayuda a Evo Morales para que entre democráticamente a ser presidente. Y una vez que estuvo adentro, ¡oh, sorpresa! Exactamente lo mismo, les ayudan a tener legitimidad. Estas personas camufladas, ¿no?, que finalmente están también obedeciendo a los grandes poderes en nombre de la ideología, pero finalmente están promoviendo a estos Frankenstein que terminan destruyendo los países, ¿no? Y que ya una vez que tienen un primer mandato, ya para el segundo se cargan de mover las leyes y todo para quedarse ya de manera autoritaria. No nos vaya a suceder lo mismo en Bolivia con Lara. Sí, en Bolivia, que ahora Bolivia, Argentina, el triángulo de litio y Chile, una parte de ahora que están en el foco de los intereses internacionales, más en estos momentos hay que tener especial cuidado. Sí, así es, ¿no? Y en Chile también va a salir, ya está cantado. Porque Venezuela tiene mucho petróleo, es una mina de oro, y obviamente teniendo a un par de líderes autoritarios ahí, es fácil para los que juegan en serio con las piezas del tablero geopolítico mundial, obtener recursos casi ilimitados de los distintos países que dominan con regímenes autoritarios como Venezuela. Claro, porque solo tienes que lidiar con una persona que es un autoritario y que no le importa que diga el resto del país. Lo único que importa es lo que él diga. Entonces es más fácil. Incluso cuando la gente se empobrece también sale más barato. Porque compras voluntades. Claro, exacto. Compras voluntades, compras conciencias, por muy poquito. En cambio, cuando la gente es instruida y está relativamente bien, no son baratos y tampoco están a la venta. Sí. Apenas asumió Chávez, la primera llamada que recibió fue la de Peter Romero, subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos de la Casa Blanca. Romero le comunicó que el presidente Clinton lo recibiría encantado. El vicepresidente le extendió una invitación personal para que asistiera a la Conferencia Mundial contra la Corrupción. ¡Qué ironía! 2 semanas más tarde, en una sala contigua al despacho Oval, Chávez y Clinton se estrecharon las manos. Y el 2 de febrero de 1999 asumió la presidencia por un periodo de 5 años.
Entre los invitados a la fiesta estaban Fidel Castro, Alberto Fujimori y el expresidente Carlos Andrés Pérez. Rafael Caldera no asistió a la asunción. Le tomó juramento al nuevo presidente Luis Maquilena. En sus primeras palabras, el comandante anticipó la oscuridad que reinaría en el futuro. Y al asumir, el oficialismo contaba con 3 gobernadores y un Congreso dominado por la oposición. Chávez anunció un estado de emergencia social, solicitando poderes especiales para sus reformas y convocando un referéndum popular para la aprobación de su nueva constitución. El 25 de abril, los venezolanos acudieron a las urnas. Hubo una abstención del 62%, pero de los votantes, un 88% estuvo de acuerdo con la nueva constitución. 2 meses después, Chávez regresaría a los Estados Unidos, ahora como presidente en funciones. Su primera parada fue Wall Street. El 18 de junio, el mundo pudo ver las imágenes del comandante siendo abrazado por George W. Bush, padre. Y en septiembre se reunió de nuevo con Bill Clinton. También estuvo en el encuentro con Madeleine Albright, quien la llamaban la Henry Kissinger mujer. En diciembre se realizó el segundo referéndum para aprobar la nueva constitución. El país, por capricho de Chávez, fue rebautizado como República Bolivariana de Venezuela. Lo mismo hizo Evo Morales con Bolivia. Rebautizó como Estado plurinacional. O sea, para que vean, la historia de Venezuela es la historia de Latinoamérica. Todo se repite, como una rueda de hámster. Ojalá Bolivia pueda salir de la rueda del hámster. Hay muchos que están esperando que pisen el palito y que caiga la democracia en muchos de nuestros países. Así es. Bueno. Y ya se modificó el Congreso por una única Asamblea Nacional. La Carta Magna Chavista proclamaba que la República era la propietaria de la riqueza del subsuelo y que se revertiría la privatización del petróleo. Se establecerían los conceptos socialistas de la soberanía productiva y alimentaria. El día del referéndum ocurrió una catástrofe. Un diluvio provocó el desmoronamiento del cerro que separaba a Caracas del mar. El 30 de julio de 2000, Venezuela concurrió a elegir nuevamente a todos los cargos de la República. Chávez ganó con el 60% de los votos. El chavismo obtuvo la totalidad de las bancas del Congreso. El 19 de agosto juró ante la nueva Constitución, iniciando su mandato hasta 2006. Y ahora Wall Street solo tenía que lidiar con un solo dueño de todo ese petróleo que había debajo del territorio venezolano. Y no olvidemos quiénes fueron sus grandes patrocinadores. Ajá. La familia Cisneros, quienes eran los representantes del clan Rockefeller en Venezuela. O sea, los Rockefeller ya no tenían que lidiar con... Por eso es que hicieron esa ley de que ahora el petróleo pertenecía al gobierno y nadie... Al pueblo venezolano, supuestamente. Supuestamente al pueblo venezolano, que le da toda la autoridad al gobernante. El Estado no es nuestro benefactor, nunca lo fue. El Estado es una corporación maliciosa en casi su totalidad de veces. Creo que no hay una vez en la historia en la que haya habido un Estado honesto de sus ciudadanos. Exactamente. Vale. Iniciando su mandato hasta 2006, el inicio de su era se daría en el marco de las invasiones a Medio Oriente. El comandante aprovechó aquello como el inicio de su retórica antiimperialista, a pesar de que él fue completamente un fenómeno imperialista. En un acto cínico de oportunismo, llegó a mostrar fotos de los niños afganos muertos por las bombas estadounidenses. El gobierno de Bush, en represalias, retiró a su embajador de Caracas. Chávez viviría de esta falsa dialéctica hasta su último día.
¿no? Porque había todo un show, o sea, mientras todos creyendo que son enemigos, que se llevan mal, por detrás están armando todo, ¿no? Por eso con lo que está haciendo ahora Donald Trump, no sé, yo estoy ahí observando, porque yo ya no le creo a nadie, los políticos son así. Pero a su vez, el régimen de Chávez también ha sido vehículo de utilización de todos los... porque no es que hay una gran oligarquía mundial en el que todos están de acuerdo entre todos para gobernar al mundo, sino que hay distintas facciones. Hay que pensar que ahí están la gente más codiciosa del mundo y todos quieren la posición que tiene el otro. Sí. Entonces todas estas piezas geopolíticas son utilizadas a su propia conveniencia, muchas veces son utilizadas peones para derrocar a sus enemigos, y etcétera, etcétera. Y ahora que el régimen de Maduro está demasiado volcado hacia ya organizaciones terroristas, narcoterroristas, enemigas del Partido Republicano, en su mayoría. Teocracias iraníes, ¿no? Todo este terrorismo que está haciendo tanto desastre también ahora, ¿no? Y además el narcotráfico. Ya estamos llegando al final, porque ya tenemos que cortar el video también, o sea que ya estamos con lo último de Chávez. Bueno, si quieres lo cortamos ahí, porque todavía queda. Todavía queda, no vamos a tener que hacer. El legado de Chávez es extenso. Recién llegamos a su asunción. Tenemos que hablar de todo el periodo de su asunción y cómo llegó a tomar realmente el poder y hacer un golpe de estado que hasta el día de hoy sigue en pie. Desde el 98 hasta ahora se mantuvo en el poder, Claro. falseando elecciones, teniendo a un pueblo entero como rehén. Y lo dejamos ahí. Sí, y generando la migración más grande de la historia de Latinoamérica, ¿no? O sea, una migración que realmente la cuarta parte de la población de Venezuela ha salido y sigue saliendo, ¿no? Entonces, para no extendernos más, vamos a dejarlo aquí y vamos a ver si mañana podemos grabar la otra parte para que sea dinámico esto y no nos pasemos tanto tiempo leyendo y yo cortando a Lars, porque realmente tenemos que saber al detalle, ¿no? Todo lo que pasó en Venezuela, porque lo mismo puede volver a repetirse en Bolivia una y otra vez, como les dije, si no salimos de esta rueda del hámster. ¿Quieres decir algo más, Lars? Suscríbanse, denle like. Sí. Denle like, suscríbanse por favor, porque necesitamos un mínimo de suscriptores que nos exige la plataforma de YouTube para poder hacer en vivos. O sea que mientras no haya eso, yo ya tengo que retornar a Bolivia, o sea que si no tenemos la posibilidad de hacer en vivo, Lars no podrá estar con nosotros hasta que tengamos el mínimo de suscriptores que nos exige la plataforma de YouTube. O sea que mañana vamos a tratar de ya grabar esta última parte, ¿no? Donde él va a terminar ya de contar todo lo que hizo Chávez y lo que fue Chávez para Venezuela. Ya vamos a tocar un poco de Maduro. La verdad es que Maduro, bueno, es un títere mucho más fácil de describir que lo que hizo realmente Chávez, pero sí vamos a entrar a la parte de Diosdado Cabello, ¿no? Este personaje nefasto, siniestro, que sigue vivo y que sigue moviendo las cosas detrás del trono, ¿no? Porque es Diosdado Cabello junto con toda la inteligencia cubana que no permiten que Maduro deje el gobierno, porque bueno, hay muchos intereses detrás y le han dicho, no, o te mueres porque Trump te liquida, o te mueres porque nosotros te liquidamos, y no hay donde, realmente no hay donde él se pueda ir.
y salvar su vida. O sea, por eso es que en este momento está tan complicada la situación en Venezuela, ¿no? Bien. En sus últimas apariciones en televisión de Maduro se lo ve realmente demacrado. Se nota que está pasando por mucho estrés. Sí, y le han salido canas. Yo creo que ese es un síntoma, ¿no? Aunque las canas se pueden teñir, obviamente. Pero este pobre hombre, yo creo que las canas le ganan. O sea, su cabeza se está volviendo blanca en poquísimo tiempo, y ese es un síntoma justamente de que está sometido a muchísimo estrés, ¿no? Entonces esperamos por los venezolanos, porque realmente son gente muy linda que se merece nuevamente vivir en paz, en armonía, tranquilidad, poder trabajar, recuperar la democracia en su país y, como el ave fénix, surgir de las cenizas nuevamente. Yo creo que todos los pueblos latinoamericanos merecemos eso, ¿no? Y en Chile, en las elecciones, yo también creo que va a haber un viraje, dejando toda esta política de izquierda del socialismo del siglo XXI. El siguiente país que saldrá es Chile, y también Honduras tenía elecciones y también han virado, ¿no? La candidata, que era una candidata mujer de izquierda, bueno, no he leído cuál ha sido el resultado final, los porcentajes, pero todo Latinoamérica se está moviendo por cansancio. No es porque hay una ideología nueva que a todos nos atrae, nos encanta y ahí está la respuesta. No, es por cansancio que se está haciendo esto. En Bolivia también fue por cansancio que se salió del masismo de Evo Morales y Álvaro García Linera, esas semillas del mal que sembraron hace 20 años atrás, ¿no? Ese discurso de odio, de resentimiento de Álvaro García Linera, que también fue un terrorista, ¿no? Y todos estos terroristas metidos en el gobierno, en los gobiernos en Latinoamérica, y que han sido tan nefastos para nuestros países. Entonces vamos a seguir hablando para que entendamos más, porque si sabemos la historia, vamos a poder prevenir lo que pase después, ¿no? Bien, nos vemos.